La crisis del 82 de Uruguay, que es una crisis financiera, tuvimos que salir a rescatar bancos. La crisis del 2008 en Estados Unidos, se tuvo que salir a rescatar bancos. Bancos que estaban haciendo las cosas muy mal. Muy mal. Y con agencias calificadoras de riesgo, con otros mecanismos que también fallaron. Y mecanismos de mercado, sector privado, y se fue a rescatar esas empresas, esos bancos. ¿Y por qué se los fue a rescatar? ¿Por qué se fue a rescatar esas empresas del sector privado que el público no tenía que ver? Se fue porque tenían un impacto en la sociedad, que si se caían esos bancos, que se perdían todos esos puestos de trabajo, eso iba a impactar en la economía muy fuertemente. Eso pasa a veces con las empresas públicas. Puede pasar también si una empresa pública le va mal. Pero eso no es verdad que solo a las empresas públicas se le va a rescatar. Vértice en el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Vértice en el Debates. Aquí quien les habla, Valeria Castro, hoy junto a Enzo Mango. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, ¿cómo andás? Muy bien también. ¿Marcha bien la cosa? Sí, todo tranquilo, por Dale. suerte. Y tenemos como dos invitados. Por un lado, a Yael Roca. Yael Roca, ay. Bueno, hola, un gusto. Un gusto, Valeria y Enzo, estar acá. Me parece muy linda la iniciativa que tienen y incentivando e invitando a jóvenes. Así que creo que con Nacho es un gusto estar acá. Sí, por otro lado tenemos a Nacho López. ¿Qué tal tú? Un gusto, gracias por invitar. Enzo, un amigo, Valeria, muy contento de estar acá. Sí, bueno, este programa lo ideó un poco Enzo, que trajo como temática estatismo versus libre mercado. ¿Qué tal? No, bueno, me parecía que estaba buena la idea de hablar un poco de cuestiones un poco más filosóficas como el Estado. Ahora también estamos en épocas de elecciones y más donde se escuchan algunos candidatos donde tiene que estar más presencia del Estado o menos presencia. Entonces me gustaba traer así algunos estudiantes jóvenes que digan, bueno, cuál es la visión que nosotros esperamos del Estado, qué es lo que creemos de él, cuál es lo que tiene que estar presente y bueno, me parece que hoy podría salir algo lindo de acá. Sí, porque aparte coincide que son estudiantes de economía. Tiene una visión economicista de la vida capaz, ¿no? Están ahí aprendiendo. Bueno, ¿Adherente a alguna escuela específica? Adelantar algunas... buena la pregunta. No necesariamente alguna escuela, como propiamente dicho, no me encuentro, creo, en ninguna escuela de forma ortodoxa, pero sí creo que hay un conjunto de ideas que surgen y se desarrollan a partir de la figura de Keynes, de John Maynard Keynes con el New Deal o con esa idea de, bueno, el Estado promotor o que sale justamente a impulsar la economía en momentos de recesión a través de justamente algo que decían, el estatismo, ciertas iniciativas del Estado como para aprovechar los beneficios que provee el mercado y tratar justamente de aprovecharlos e impulsarlos. Y probablemente en esa línea hay muchos economistas... Sí, probablemente. Como keynesianismo y varios como los economistas más modernos que traen ideas justamente keynesianas de cómo potenciar los mecanismos del mercado y del Estado. ¿Y Nacho? No sé si alguna en particular. Me parece un poco que la idea de las escuelas, como decía Yael, quedó como vieja, de tener una escuela ortodoxa en la que uno basa como todos sus pensamientos, sobre todo porque lo que uno nota, como ha llevado la academia últimamente, es que todas las escuelas se mezclan un poco. O sea, los neoclásicos con los neokeynesianos, como tienen todos puntos en común. Creo que mi gran referente a la hora de pensar la economía es Milton Friedman, pero como decía antes, sin casarme con ninguna escuela o con nadie, porque todo ha cambiado mucho desde el siglo pasado. a mí me gusta mucho escuchar por cómo se apasiona a Milei. ¿Qué pasa con Milei? ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo con él? Controversial. Controversial, muy polémico. Bueno, ahí tenés como las dos caras de Milei, o de lo que puede ser o de lo que es la economía, si se quiere. Está como... y hay una ruptura histórica que pasa con esto de los clásicos de Adam Smith, Ricardo, Marx, por ejemplo, que se habla de que antes se entendía la economía como economía política, y después pasa a ser eso simplemente como un nombre de economía. Y justamente de qué se entiende por economía. Por economía se entiende una ciencia más neutral, una ciencia social que trata de explicar ciertos fenómenos y generar como ciertos beneficios, o una ciencia más política que tiene un componente ideológico fuerte y donde no necesariamente siempre la academia termina de regir algunos mecanismos. Por ejemplo, desde mi concepción o desde mi consideración de Milei, yo rechazo profundamente su figura, sobre todo por su figura
personal y sus expresiones políticas. Me parece que incitar al odio profundamente o tratar de mostrarse con ahora no me sale, pero la sierra, la motosierra, justamente no son buenas imágenes democráticas, más allá de si las ideas o no sean mejores o peores. Creo que yo soy una persona más de centro izquierda, con cierto entendimiento socialdemócrata, por así decirlo, entonces por supuesto que las ideas económicas de Milei no son de mi mayor agrado, pero sí, si fueran presentadas de otra forma, uno podría entender o no los vaivenes de la economía política. De la forma que son presentadas me parece que son muy extremistas y justamente después pasa esto de que no están basadas en academia o en ciencia, sino que justamente, a mi entender, se pasa de donde debería ir ciertos mecanismos que tendría que hacer para corregir la economía por ideología y de una forma que, bueno, el ajuste lo terminan pagando los trabajadores, el salto de la pobreza es enorme. La Argentina tiene casi más del 55% de pobreza, cuando el gobierno pasado lo dejó en 42%. Esto no quiere decir que el gobierno pasado haya hecho las cosas bien, sin duda que las hizo muy mal y que había muchas cosas a mejorar. Pero bueno, el ajuste lo terminan pagando los trabajadores, lo terminan pagando los pensionistas. O sea, el 30% del ajuste que estaba impulsando Milei lo terminan pagando, o sea, en salarios y en jubilaciones. Estuve en Argentina hace menos de un mes, fue un congreso de economía, y los trabajadores perdieron los profesores perdieron la mitad de su salario. La mitad de su salario real. O sea, un profesor que es grado 1, hoy trabajando 50 horas semanales, me dijeron, está por debajo de la línea de pobreza en salario. Son personas formadas, con un título, Entonces, bueno, que lo terminen pagando los trabajadores, me parece que no es la forma. Mira, por aquí, Nacho. Yo estoy de acuerdo con Yael también en esto que decía, de las formas, de la política, de un poco, creo que se acerca más a los conceptos que normalmente tenemos asociados al populismo. Y en ese sentido como que lo veo como una figura negativa, pero de todos modos me parece que hay que recalcar que con sus malas formas, con quizás a veces parecer que conoce más de lo que en realidad conoce, él ha puesto en debate muchos temas que nunca se habían puesto en debate en la región, ni en Argentina ni en Uruguay, de esto que vamos a hablar hoy, del rol del Estado, de hasta dónde va el Estado, y creo que quizás cerrándole las formas, pero hay que reconocerle eso de todos los debates que ha puesto en la mesa y que antes no estaban. Bien, dicho todo esto, aterrizamos en la temática del día de hoy. ¿Qué es el Estado, justamente? Nacho, comenzamos contigo. Es una definición muy grande. Yo creo que lo primero que hay que reconocer dentro de todo el Estado es que el Estado es el único elemento, por así decirlo, en el esquema de la sociedad que tiene el monopolio de la violencia. Es decir, el Estado tiene las capacidades para coaccionar ante los individuos y tiene algunas licencias que se puede permitir el Estado, pero que nosotros como individuos no nos podemos permitir. Es decir, si yo vivo en un edificio y yo decidiera como generar un sistema de impuestos en ese edificio y, por ejemplo, tengo que mi vecino de mi mismo piso es multimillonario por diferentes razones, pero es multimillonario. Si yo fuera a su casa y decirle, yo voy a entrar a tu casa, te voy a sacar una parte de tu dinero y se la voy a dar a la vecina del primero que tiene menos ingresos. Eso yo como individuo no lo puedo hacer, y incluso si yo lo hiciera, la gente me vería mal por hacerlo. Pero sin embargo, el Estado tiene toda la licencia de hacerlo en la recolección de impuestos, que básicamente es eso. También tiene otras licencias, como por ejemplo el encarcelar a las personas, que también van por ese lado. Si yo mantuviera a alguien secuestrado en mi casa sería terrible. Sin embargo, el Estado sí puede hacerlo. No digo que esté mal, ¿no? Por supuesto que es un mecanismo necesario. Pero el punto acá es que el Estado, al tener el monopolio de la violencia física, tiene licencias que nosotros como individuos no tenemos. Por aquí. Sinceramente, en una primera instancia, la palabra como tiene el monopolio de la violencia es justamente un poco violenta, o al menos yo no lo entiendo así al Estado. Yo creo que el Estado tiene las herramientas y los poderes que la sociedad le da, que la sociedad le otorga y que la sociedad entiende que el Estado tiene que cumplir. El Estado cumple una función
cumple muchas funciones, pero una función social, por ejemplo, justamente atado a la economía, cumple la función de generar derrames positivos sociales. O sea, lo que hace el mercado es una cosa, lo que entiende que el Estado debería hacer o que se puede hacer o que se puede promover justamente al mercado es justamente darle estos poderes que la sociedad entiende para sacar lo más provechoso de la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que los impuestos no necesariamente son malos, creo que muchas veces generan señales o incentivos, el mercado también lo hace, creo que es una forma del Estado, de herramientas que tiene como para dar señales. Por ejemplo, los impuestos al alcohol o al tabaco son impuestos generalmente más altos y tienen una razón de ser justamente para desincentivar su uso o consumo. También los impuestos que hay, por ejemplo, a actividades que generan cierto daño ambiental, cierta degradación ambiental, tienen su razón de ser. Así y otros, esos son simplemente como los ejemplos más visuales como para entender o como para contrastar esta idea de que entiendo que no necesariamente el Estado genera violencia, sino que justamente recoge las necesidades a través de la gestión, de la política, de los ciudadanos que se le da y que se entiende que tiene que tener. Ambos se han volcado en el tema impuestos. Enzo, ¿tu comentario? Primero, lo que decía Nacho es la típica definición de Max Weber, ¿no? Digo, en el Estado la concentración del monopolio de la violencia por el hecho de que puede coactivamente hacerte cumplir una norma por el hecho de que vos no la cumplas o no estés de acuerdo. Por eso habla de la concentración de la violencia, pues violentamente lo puede hacer. Pero hay varios puntos. O sea, por un lado yo entiendo que adhiero una teoría de que el Estado en realidad no existe, porque, o sea, el Estado ontológicamente no existe. El Estado no es una persona que esté presente y vos le puedas hablar a él. Y me parece que, por más que parezca obvio, en la sociedad tenemos como el inconsciente colectivo de que creemos que el Estado está presente. Por ejemplo, y a él vos decías recién, ¿no? Porque el Estado entiende tal cosa. El Estado no entiende, porque no tiene la capacidad de entender, no tiene la capacidad de la lógica y del pensamiento propio, porque no es una persona. Por lo tanto, usualmente en la sociedad entendemos que hay cuestiones de que el Estado puede tomar decisión propia cuando en realidad no la tiene, ¿no? A no ser que alguien tome la decisión a nombre del Estado, que es lo que sucede, ¿no? O sea, en realidad el Estado es un conjunto de personas de la cual a nombre de esa persona que el Estado toma decisiones. Y después habían otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, digo, la sociedad le otorga al Estado, no sé si la sociedad se le otorga, o sea, hay muchas cuestiones donde nosotros no nos preguntan y tampoco podemos influir, por ejemplo, en la carga impositiva, por ejemplo, en el tema de seguridad y demás, o sea, lo hace el Estado a nombre del Estado y sin embargo nosotros no tenemos ningún poder directo para poder cambiarlo eso. Y después otra cuestión es que hacía la comparación ya él con el mercado, con el Estado, ¿no? O sea, a través de los impuestos. O sea, me parece que no son las mismas señales que puede dar un mercado, porque el mercado justamente actúa en la sociedad de libertad y el Estado lo hace a través de la imposición, que como la palabra dice, ¿no? Los impuestos son la forma de imponerte algo a costa de que vos creas o no lo creas. Entonces, no son las mismas señales. Un impuesto está a través de coartarte la libertad y el mercado actúa en la lógica de la libertad. Por eso, como puntos iniciales, me parece que hay una gran diferencia entre lo que dice ser el Estado, cómo actúa el Estado, que es a través de la violencia, como decía Nacho, y el mercado, que actúa siempre en libertad y en las personas cómo interfieren entre sí. Entonces ya nos vamos al tema mercado y libre mercado. ¿Comentarios, Enzo? O sea, yo creo que, primero que nada, tanto libre mercado como mercados más comprimidos, reprimidos, eso están estudiados por índice de libertad económica, donde distintos centros de estudios internacionales le modifican algunas cuestiones, pero usualmente los países que tienen mayor libertad económica o menor tienden a ser los mismos. Y la verdad que el mercado en sí no es más y menos que todos nosotros. La interacción social que tienen las personas y la toma de decisiones constante hace que el mercado participe como la interacción de las personas entre sí. No es más que eso. O sea, se define por sí solo cuando hablamos de personas que interactúan. Por eso, cuando hoy hablaba Yael e Ignacio sobre la economía, ¿no? de cómo es, yo sí entiendo que la economía es una ciencia social. La economía, no soy ortodoxo, sino que soy heterodoxo, entiendo que no se puede dar así se acierta lo que se puede prever a futurología, ¿no? Entonces, la ciencia social aplica de que la economía entre sí, por las personas que actúan entre sí mismas, no pueden haber una futurología para después prever cuáles son los comportamientos de las personas. Bien, comentarios, arrancamos por aquí. Creo que
que en gran parte lo que planteó Enzo, como estoy de acuerdo. Es difícil, de la misma manera que es difícil definir el Estado, también es difícil definir el mercado. Yo creo que como lo definió Enzo está bien. Es la interacción social de diferentes agentes, empresas, individuos, a través de eso, de la oferta y la demanda. Y sobre todo el componente principal a la hora de comprender los mercados son los precios. Los precios son el mecanismo que tenemos todos nosotros de transmitir información a través del mercado. Por eso muchas veces se habla de la importancia de la inflación y de que la inflación sea estable. Y en ese sentido es importante que nosotros comprendamos la importancia que tienen los precios, porque cuando tenemos esta distorsión asociada a los mismos, se generan problemas en el mercado de comunicación. Por ejemplo, en Argentina, hasta hace unos años, cuando la inflación estaba totalmente descontrolada, si uno iba al súper de mañana, iba de tarde, se podía encontrar con precios totalmente diferentes. Entonces, en esto que hablamos de la interacción entre agentes en un mercado, al yo tener tanta distorsión, es completamente imposible que yo pueda tomar decisiones económicas siendo racional. Bien. ¿Y a él? Muy bien. Bueno, retomando el cierre que hizo Enzo, yo tengo una pequeña... Aparto de un pequeño punto, en el entendido que creo que los ciudadanos y la sociedad sí tienen mecanismos para incidir. O sea, creo que la democracia y la forma en que nosotros elegimos representantes son la forma en que nosotros, justamente, la democracia y el sistema que tenemos en Uruguay es la forma que entendemos que debemos gobernarnos o cómo debe funcionar el Estado. Tenemos reglas de juego, tenemos una institución, tenemos leyes. Cada 5 años decidimos... damos señales y elegimos nuevos representantes, en el entendido de que esos representantes... Lo que proponen ellos, no lo que proponemos. No, pero también uno puede incidir candidatándose políticamente, por ejemplo. Hoy uno puede formar parte de un partido político y decidir integrar un sector o no. Después podrá prosperar más o menos sus ideas, pero uno tiene mecanismos de elección, tiene presupuestos participativos en los municipios, tiene un montón de mecanismos, creo yo, para incidir. Claramente no estamos en la democracia, o no conozco al menos alguna democracia donde en todo momento uno tenga la chance de incidir directamente, pero ahora, por ejemplo, se votan plebiscitos. Esas son iniciativas populares que terminan surgiendo de distintos movimientos sociales. No puede plebiscito ni... Bueno, pero uno tiene, por ejemplo, sus representantes, que ellos son los que terminan decidiendo los impuestos. En Uruguay se habla bastante de impuestos. El Partido Nacional tiene un entendimiento de los impuestos, tiene una afirmación de que si gana no va a subir los impuestos, que me parece poco seria, dicho por todos los analistas, porque también lo dijeron. No todos los candidatos. Lo dijeron para el periodo pasado y este periodo lo incumplieron porque subieron los impuestos. Eso es verdad. También puede ser y se puede cuestionar si son suma o baja votos. Probablemente incumplieron una promesa, baja votos, y eso es lo que termina haciendo que cada 5 años los representantes y los ciudadanos terminan justamente castigando o premiando las buenas conductas de sus representantes. De nuevo, se podría hacer un plebiscito si se entendiera desde el movimiento social que los impuestos son muy altos, son muy bajos, se tuviera que cambiar algo y llevar adelante esta iniciativa. Pero no podés... O sea, los plebiscitos son excluyentes. ¿Los qué, perdón? Los impuestos son excluyentes. ¿Excluyentes en qué sentido? Que uno no puede por iniciativa directa manejar la carga del Estado, o sea, del tesoro del Estado. No puede hacer un plebiscito diciendo que el IVA tiene que bajar a 20 puntos. No, pero entiendo lo que decís, pero por ejemplo el plebiscito de la seguridad social de cierta forma aumenta el gasto, correctamente. Sí. Entonces, son distintos mecanismos de cómo tendría que funcionar la carga del Estado en materia económica. Y cerrando ese punto, coincido con Nacho en la importancia de la sociedad, las instituciones en sentido amplio, o sea, las instituciones más físicas o más teóricas, como hablabas, en un sentido que comparto, y la importancia obviamente de las reglas del juego, de una inflación baja, estable, de ciertos mecanismos controlables, porque si no, de nuevo, en una economía que no tiene esta importancia, donde donde un Estado o individuos no tienen cierto control o las señales que se emiten no son buenas, la inflación es de cierta forma puede ser entendida como un impuesto donde las capas más bajas de la sociedad terminan pagando esa diferencia. Entonces, por supuesto que tener una inflación baja tiene que ser un objetivo para aumentar la inversión, para tratar de que justamente los salarios rindan más. Y en esta línea también hablar de la importancia de las instituciones, ¿no? El último premio Nobel de Economía justamente habla de la importancia de un Estado garante de contratos, que se respeten los derechos de la propiedad y cómo esto genera incidencias positivas y promueve un mayor crecimiento económico.
y ya que mencionaste el Partido Nacional y demás, ¿qué está pasando aquí en territorio nacional? A ti te estoy mirando. Respecto al estatismo, mercado, ¿cómo estamos posicionados? No, o sea, Uruguay, a ver, es uno de los países más estables de la región, donde, mirando con mirada sumamente objetiva, pasan los gobiernos y sin embargo no vemos que Uruguay cambie drásticamente en su materia económica, su matriz económica, ¿no? Entonces, con mayor o menor influencia en alguna apertura, una microapertura de mercado o algún posicionamiento específico de alguna empresa que venga, alguna zona franca, esas cuestiones hacen que fluctúe la posición de Uruguay en lo que es el índice de libertad económica, pero siempre están en las mismas posiciones. Con respecto a la suba o baja de impuestos, Uruguay tiene también una tendencia a aumentarlos, no como en otros países que aumentan drásticamente, sino que minuciosamente, pero hay una tendencia a ello. Digo, en su momento Astori, cuando en 2014 iban a ganar, decía que no iba a subir el IRPF, después lo terminó subiendo. Pasó con el Partido Nacional ahora, que decía que no iba a aumentar los impuestos, lo terminó aumentando, haciendo o quitando alguna rebaja que se hacía impositiva. Entonces hay esa tendencia a aumentar también los impuestos, y no solo los impuestos, sino que el gasto. O sea, el Frente Amplio en su último periodo dejó un déficit fiscal muy grande, donde estaba alrededor de los 5 puntos del PBI. Este gobierno no solamente que dijo que lo iba a bajar, sino que lo estableció en la ley de urgente consideración, la regla fiscal, que no se cumplió y va a dejar un déficit fiscal muy parecido al del Frente Amplio. Entonces vemos que en matriz económica, por lo menos, Uruguay siempre está en los mismos parámetros. Para mi gusto, bastante malos, pero bueno, sí es verdad que si lo comparamos con la región, estamos mucho mejor. Entonces hay que ser consciente de ello. Para mí queda mucho por mejorar y mucho por trascender. Sobre todo que Uruguay tiene todas las condiciones como para ser mucho mejor que la región. Y nos hemos acostumbrado a ser lo mejorcito, junto con Chile. Chile también nos acompaña en muchos indicadores sociales, ¿no? Algunas puntualizaciones. Totalmente de acuerdo, ya para dejar recontra remarcado este punto, del tema de la importancia de las instituciones y de la estabilidad de Uruguay. Creo que eso es clave. Lo decía ya él, el último premio Nobel fue eso, y ya era algo que remarcaba entre muchos analistas de la importancia de esto, y creo que es el punto más importante de Uruguay a la hora de venderse al exterior, sobre todo ahora ante unas elecciones que esto va a salir después, pero con un plebiscito en juego que puede poner verdaderamente en riesgo esto de la estabilidad y la importancia de las instituciones. Algunas puntualizaciones. La regla fiscal sí se cumplió 3 años a esperas de lo que pase este año, pero la regla fiscal sí se cumplió, aunque yo soy el primero en decir que uno ve los datos. ¿Dónde se cumplió? La regla fiscal se cumplió, en 3 pilares se cumplieron. Los datos no dicen lo mismo. Los datos, la regla fiscal... ¿Cuánto está el déficit? Ok, pero la regla fiscal no establece un límite, o sea, no establece un marco de déficit. Claro, y no... La regla fiscal implica que el déficit estructuralmente tiene que seguir ciertos patrones. Después tiene un pilar de deuda asociado y tiene un tercer pilar que yo no recuerdo. Pero la realidad es que se cumplió. Era que no aumentara, ahí sí se cumplió, pero nunca descendió el déficit. Entonces es lo mismo que decir que no se cumple la regla. No es lo mismo porque si se cumplió la regla. Capaz fue... Si no aumenta... Sí, tiene razón lo que dice Enzo en entendido. A ver, la regla fiscal se cumplió por 3 años. El 4.º año, que es este, y es realmente importante porque en Uruguay se habla del famoso carnaval electoral, que es el tema de que, el último año, se empieza a hacer obra en todas las calles, los salarios aumentan, hay más empleo. Entonces, justamente, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces se impulsa de parte del Estado. La llamada regla fiscal tiene un problema grande que no termina siendo una regla. No le dieron esa institucionalidad y no le dieron la seriedad, entiendo yo, que ameritaba, y por eso justamente se pudo cumplir este año en todos esos 3. Justamente en lo que vos decís es, en el último informe de la regla fiscal, que, a ver, ya antes hablando de si la cumplieron los primeros 3 años, en realidad tampoco es del todo cierto decir que la cumplieron los 3 años. ¿Por qué? Porque en varios de los ajustes, por ejemplo, uno de los puntos de la regla fiscal es el resultado fiscal estructural, se llama, que es como, más allá de cuánto está tu deuda ahora, cómo es la estructura, cómo se está moviendo
como sacándole un poco el tema de si pasó algo puntualmente en este momento, por ejemplo el tema sequía, que impacta ese resultado o otras cosas, como bueno, dar un cálculo un poco más que saque justo el punto del momento. Y en relación al resultado fiscal estructural, en varios momentos se corrieron los objetivos, las metas objetivas. Y se llamó que eran, cuando se le incumplió este año, se dijo que eran metas indicativas. O sea, entonces eso no es una regla. Si tú me decís la regla es llegar a tal resultado, si el resultado se cumple, bien. Ahora, ahí por ejemplo algunos de los asesores del Frente Amplio dijeron, están corriendo el arco. Justamente si vos querés llegar a un objetivo, pero después el objetivo lo podés ir moviendo de forma no tan justificada, porque de nuevo son resultados que alguna de las críticas que se hace a la regla fiscal es que esta no es del todo serían sus mecanismos, justamente porque permite mover estos y permite movimientos muy grandes. Ahí ya hay un incumplimiento. Entonces ahí hay un incumplimiento, sin duda. Sí, comparto totalmente. Hay que comprender que internacionalmente, cuando uno analiza las reglas fiscales de otros países, estos mecanismos como de latiguillo, de yo poder correr los estándares que yo me marco, existen. Quizás habría que rever cuán grandes son los de Uruguay para ver esto. Ok, ¿cuánto puedo correr yo el arco? Pero internacionalmente se puede correr el arco. Y por otro lado hay que comprender que la importancia de que exista la regla fiscal, o sea, es el primer paso de focalización y de formalización de una regla fiscal que incluso quiso ser derogada. Porque dentro de los 135 artículos que se buscaba derogar en la LUC, uno de ellos era de la regla fiscal. Es que, perdón, volviendo a este punto. Sí, comparto con Nacho que es importante avanzar en una regla fiscal y en mecanismos más transparentes de manejo de la política económica. Frente Amplio dijo que va a seguir avanzando en ese sentido e impulsándola. Parte de la derogación de la misma son muchas de las críticas que se están haciendo. La forma en que se realizó la misma, por ejemplo, se toma mucha experiencia de la regla fiscal de Chile. Justamente antes hablábamos de Chile. Chile ya dejó de calcular el resultado fiscal estructural, otros componentes de la regla, de la forma que lo estaba haciendo, y ya cambió justamente por estas variaciones que le generaba. Y otros problemas que te dice, básicamente parte de lo que dice la regla es, bueno, si vos estás en un momento medio malo, tu economía no está creciendo, no está generando empleo, te permite gastar un poco más, porque justamente para reactivarlo. Esa es la idea de la regla, que en los momentos malos vos tengas dinero para invertir y tratar de reactivar la economía, y en los momentos buenos, bueno, vos ahorres de forma de generar esos ingresos. Momentos malos hubo. Momentos malos hubo, y bueno, si vos... Ahí hay otro tema, ¿no? Que vos decías, por ejemplo, el déficit fiscal no bajó. El déficit fiscal sí bajó en un momento. ¿En qué momento bajó? En los primeros años del gobierno. Hoy en día están... Hoy en día está... Justo, perdón, me hice acordar de otra cosa. Hoy en día tenemos más o menos el mismo déficit fiscal. Lo que no tenemos es la misma deuda. Tenemos mucha más deuda pública. Tenemos aproximadamente... Creo que tenemos 20 puntos porcentuales más de deuda. Creo que estaban con 40 y tanto y creo que están 60. Después eso lo podemos chequear, pero tiene bastante más deuda pública. Está. ¿Es así? Bien. Tiene bastante más deuda pública, me entró la duda. No quería fallar. Bien. Entonces, tenemos la misma deuda a nivel actual, pero en el agregado tenemos bastante más deuda. Con una promesa de que no iba a pasar así. Y el momento en que bajó el déficit fiscal, de momento durante este periodo, ¿por qué bajó? Bajó porque bajó el gasto. Pero ¿en dónde bajó el gasto? Este gobierno estuvo 40 meses sin subir salarios, por ejemplo. Entonces hubo una pérdida de salario real enorme. Hubo un montón de gastos que no se hicieron en ciertos momentos de forma de tratar de bajar el déficit fiscal, que después, esto fue muy debatido, el Frente Amplio lo mencionó en su momento, y se dijeron, esta reducción del gasto, bajar el salario real de las personas, esto no es sostenible. Esto no es un gasto, una bajada del gasto real, que es de calidad, que pueda ser perdurable. Por eso hoy tenemos el mismo déficit fiscal y tenemos una regla fiscal que se incumplió. Sí, bueno, ese es el problema del gradualismo también, ¿no? O sea, yo sé que ahora se le repercute mucho lo que Milei está haciendo en Argentina, porque tiene una repercusión bastante alta socialmente, pero bueno, sabemos también que las materias económicas, cuando se toman decisiones de shock, han sido más beneficiosas después para a largo plazo en poder hacer una reestructuración de la matriz económica. O sea, lo que tiene el gradualismo constantemente, que es lo que me están diciendo ustedes con la regla fiscal, extender un poco los arcos, aplazar un poco los plazos, estar todo el tiempo
jugando con este juego que en realidad lo que haces es siempre tener déficit, siempre tener deuda, aplicar un poco más o menos, verla, como vos me decías, bueno, si el país está pasando un momento malo, y es muy arbitrario, porque ¿cuándo es algo malo? Una sequía es mala, pero ¿a partir de cuánto tiempo es la sequía? O sea, estar todo el tiempo jugando con esto de que es interpretable, me parece que es lo malo que tiene después, ¿no? O sea, que no llegas nunca a una causa concreta como para poder corregir los problemas. Si vos sos más claro y tenés las reglas bien establecidas, no va a pasar esto, o sea... Por eso a mí me parece que no tiene el carácter de regla, Nacho, porque si vos ponés unas guías que son parametrales para que se puedan ir corrigiendo y después digas que se cumplió porque fuiste extendiendo los plazos, me parece que no. Hay un incumplimiento de base cuando ya empezás a extender, por más de que esté habilitada. Yo reitero que me parece importante que por lo menos exista la regla. Que se haya formalizado. Incluso, pero si existe, vamos a tener el mismo déficit y vamos a aumentar en deuda, entonces ¿para qué quiero tener la regla fiscal? Bueno, pero por algo todos los analistas del Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, por lo menos yo en todos los programas me parece ver que existe como este consenso de bueno, vamos a ampliar la regla, vamos a incluir más cosas, vamos a formalizarlo más. Tiene que existir bien hecha. Sí, pero quizás sí. En este punto comparto un poco la posición de ambos. Creo que, a ver, vamos a ser claros. Creo que es importante establecer una regla fiscal, sobre todo dar un mejor manejo macro y esta justamente del tema del gasto, los ingresos. Es importante seguir mejor. Creo que los programas lo que tienen es seguir mejorando la regla fiscal o mejorarla puntualmente, porque si no permiten estos manejos que este año el manejo tiene un claro fin político de aumentar el gasto. Es claro, es mirar los primeros 4 años de gobierno, 3 años de gobierno y ver el año electoral y vas a ver un aumento del gasto que no tiene mayor justificación desde el punto de vista de si estás en un ciclo malo o bueno económico. Después puntualizar que decías recién, por ejemplo, el tema de si Milei, los cambios, el shock, que eso a mediano o largo plazo genera un cambio positivo en la estructura económica, un mayor crecimiento. Eso es lo que yo ahí digo, por ejemplo, la economía es una ciencia social. Si vos en un año y medio vos aumentás 15 puntos porcentuales. O sea, aumentás que en Argentina son, por decir, 6 millones más de pobres. Donde esos 6 millones, por ejemplo, tenés 1 o 2 millones más de niños pobres. Si vos hacés que el presupuesto de la educación baja a la mitad. Si vos haces que varios años... Para paliar eso que no fueron aprobados. Había alternativas más graduales. Yo creo que... Parte del gobierno para paliar esas cuestiones que no fueron aprobadas en el Congreso. Pero no vamos a hacer... No, yo lo que entiendo es... Podemos poner el caso de Irlanda, podemos poner el caso de Nueva Zelanda. Fueron cambios de shock que hoy en día lo vemos como ejemplo, como pilares, por ejemplo, sociales económicos, por lo menos. Sí, yo no creo sinceramente que el cambio que está haciendo Argentina sea positivo. Creo que... Pero si lo vemos dentro de 5 años y el pibe es mejor. 10 años, el pibe es mejor. Yo te voy a decir, ¿y las 6 millones de personas que estuvieron 2 años por debajo de la línea de pobreza? ¿Y las personas que no pudieron acceder a un plato de comida por 20 meses? Es el problema de tener a las personas dependientes del Estado. Cuando vos tenés a las personas dependientes del Estado y que el Estado le solucione las cosas, cuando se va a tener que reestructurar el Estado, va a pasar estas cuestiones. Por eso lo primordial o lo mejor sería que no pase esta cuestión. Si tenés en Argentina un país entero dependiendo de lo que le dé el Estado, cuando el Estado está fracturado y quebrado, y va a pasar que en algún momento va a tener que cortar la fiesta y cuando sucede estas cosas que repercuten en la sociedad y los que más lo pagan son la sociedad. Pero bueno, fue por cuestiones de la misma toma de decisiones de los que comandan el Estado. Pero acá puntualizar que no es que todas las personas que bajaron bajo la línea de pobreza no es que dependían del Estado. Si vos... La dependencia en sentido amplio, no directamente con un plan social, ¿entendés? O sea... Yo lo que digo es si vos recortás tantos mecanismos, si vos recortás la inversión en infraestructura pública, si vos recortás salarios, jubilaciones, todo eso puede haber menor consumo, menor empleo, las empresas va a ser mucho más difícil que prosperen. Todo eso no es, o sea, solo... Yo entiendo ahora entendí un poco más lo que decías, pero para terminar de entender, o sea, no es solo empleo público, no es solo las personas que reciben prestaciones sociales. Si vos bajás los cupos docentes, la plantilla docente, después no hay educación. ¿Cómo vas a llegar a la universidad? Y si vos estás 5 o 10 años sin que las personas realmente puedan acceder a la universidad,
Después que el crecimiento aumente, perdiste una generación. Se quiere auditar justamente por eso y no quieren auditar. Entonces las soluciones que se quieren dar tampoco las aceptan. Pero bueno, más allá del caso de Milei. Sí, a mí me encanta que igual acá en Uruguay somos un país estable y confiable, que tenemos que pasar al otro lado del charco para poder tratar esta temática de los impuestos. Sí, o sea. Me encanta. En realidad, a mí hay cuestiones que no me cierran, sobre todo de quienes toman las decisiones y quienes son los súbditos, ¿no? O sea, nosotros los ciudadanos, que somos los que repercute las decisiones que toman otros. Y es, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me suena bastante duro que las personas que toman decisiones por nosotros ganen 27 veces más que el sueldo mínimo, ¿no? Eso es un punto que vamos a tratar, que son quienes comandan el Estado, quienes dicen ser los representantes del pueblo, tienen unas condiciones que no son las que tiene el pueblo. Eso me parece que es llamativo, por lo menos, porque entonces, ¿quiénes son los representantes del pueblo? ¿Viven donde está el pueblo? ¿Sufren lo que sufre el pueblo? Y eso pasa con todos los gobiernos. Yo acá no me bandero con ningún partido y me parece que es algo que tiene que traspasar a todos los partidos y hacer una visión introspectiva. Yo qué sé, acá se hizo en su momento el BID, hizo el estudio en 2017 con todos los países y la ineficiencia del gasto público. Acá en Uruguay daba que se filtraban 3.7 puntos del PBI. O sea, que se filtraba, que no había control y en los parámetros de los papeles no tenían la forma de justificar ese gasto porque desaparecía. Entonces, acá, o sea, en otras palabras, sin pruebas, pero con lo que dice el BID, desapareció en 3.7 puntos del PBI. Entonces, si tenemos gente que comanda el Estado que ya gana 27 veces más que el sueldo mínimo, que encima se filtran 3 puntos, casi 4 puntos del PBI, bueno, algo está sucediendo. Entonces, ¿dónde hay que recortar? Y bueno, parece que es claro, no hay que recortar ni en la sociedad, ni en los jubilados, ni en las personas que están estudiando, ni trabajando. Hay que recortar en esas personas que son los que toman decisiones y cometen este tipo de En la casta faltas. política. En la casta política. Nacho. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Enzo. Creo que acá hay una cuestión filosófica y una cuestión política que pasan. La cuestión política es que históricamente tenemos partidos políticos conservadores en la posición del Estado. Es decir, Totalmente. uno cuando lee los programas, yo hice el ejercicio de mañana de leer los programas de los tres grandes partidos, porque en realidad si uno lee los programas de partidos más chicos, uno hasta piensa que tienen incentivos a decir cosas como más fuertes para tener más votos. Por ejemplo, Salle. Por ejemplo... Qué jugador. Y uno ve que la posición del Estado con respecto al Frente Amplio, respecto al Partido Nacional, respecto al Partido Colorado, Es igual. no es sustancialmente diferente. No. O incluso es igual con palabras distintas. Quizás el Frente te habla más de desigualdad, el Partido Nacional te habla más de libertad, el Partido Colorado te habla, es un mix de todo, pero la posición es muy similar. Y respecto a la cuestión filosófica, acá pasa una cosa, esto lo describe bien Hayek, que es que en el Estado nosotros ponemos, las personas que están a cargo del manejo del Estado parten de la base que tienen toda la información posible. Entonces, Fatal arrogancia. la fatal arrogancia. Entonces, en el manejo del Estado, cuando las personas creen que tienen toda la información posible para tomar las decisiones, en realidad están cometiendo, valga la redundancia, esta fatal arrogancia, porque en realidad dentro del Estado yo no puedo comprender qué necesidades o qué cosas necesita Valeria, Enzo, Yael, etcétera, porque la información que hay y las necesidades de cada persona son sustancialmente distintas. Entonces, que yo desde el lugar del Estado quiera bajar línea de, ok, estas son las prioridades y estas son las cosas que hay que hacer, y al mismo tiempo hacerlo con la plata de todos, ahí se está cometiendo un gran error, y es una cuestión de la existencia del Estado y sobre todo que afecta cuanto más grande el Estado es. Porque si yo reduzco las funciones y los cometidos del Estado, ¿voy a caer en esta fatal arrogancia? Sí, porque el Estado va a existir y no existe en el corto plazo y una sociedad sin Estado, pero sí la vamos a reducir sustancialmente.
Bien, bueno, retomo un poco lo que decían ambos. Trato de no interrumpirlo, es una cuestión de respeto. Me parece que está bueno escucharlos. Esta parte terminan de lograr una idea que me parece que está buena. En un primer punto, lo que decía Censo, de que los cargos altos, por ejemplo, ganan 27 veces más que un salario mínimo. Creo que todos podemos recordar que, si no me equivoco, fue en pandemia que el presidente subió el salario de los jerarcas de forma sustancial, de todos los jerarcas de los cargos altos de la función pública, y se subió a él mismo el salario en un momento bastante complejo para la economía y que el resto de los trabajadores perdían salario real. Creo que también hay como una doble discusión ahí, que es, sí, sucede eso. Creo que el principal, lo que debería impulsar todos los programas de gobierno, o lo que sobre todo impulsa el Frente Amplio, es tratar de subir sobre todo el salario mínimo, ¿no? O tratar de que las personas que ganen más salario, sea como justamente fue lo que mayormente pasó en los primeros 2 gobiernos progresistas, que las capas que más ganan salario real, o que capas que más ganan salario, son los deciles de ingreso de menores ingresos. Entonces, de forma de tratar de darle un empuje a estas capas más bajas. Después, en tema de lo que ganan los jerarcas, si está bien o mal, si nosotros queremos un Estado con una gestión eficiente, hay que tratar de generar algún incentivo para que las personas que estén en el Estado tengan también un desempeño profesional acorde, no sean solo simplemente personas políticas que quieren llegar. Yo más que nada, ojo, no lo decía por los jerarcas, sino por los parlamentarios. Por los parlamentarios. Porque el presidente da la cara, el anterior y todos dan la cara y son después los responsables en última instancia de las decisiones que toman. Al parlamentario, el que vota las leyes, el que maneja el presupuesto, no tanto de la justicia, sino también del Ejecutivo, son los que están ahí sentados, ya sea en la Cámara de Senadores o Diputados, y son los que ganan la cantidad que ganan, ¿no? Eso es verdad, también tienen un equipo detrás, ¿no? También hay que reconocer eso. Pero es buenísimo lo que decís, porque me aclaraste justamente, pero yo no había entendido del todo bien. Y después lo que decía respecto de Hayek, y hablábamos de la importancia del Estado, ¿no? Hay un informe del Instituto de Economía de la Facultad de la Universidad de la República, que habla justamente, por ejemplo, la recuperación de la pandemia en términos de salario. Nosotros veíamos que el salario real como que hoy está por encima de lo que eran los niveles pre-pandemia. Sobre todo, por más de que durante todo ese tiempo se perdió un montón de salario real que no se recupera, ¿no? Todo el ingreso que no recibiste ya se disipó, se perdió, no se entregó. Pero si vos desagregás por quiénes fueron los que más ganaron salario y los que menos ganaron salario, el 95% de menores ingresos perdió salario. Es uno de los eslóganes que se puede ver en las campañas de Yamandu García, porque justamente el 95% de menores salarios. O sea, entonces, ¿quiénes fueron los que más ganaron salario? ¿Quiénes fueron los que ganaron salario? Porque el resto perdió. Los de 5% de mayores ingresos. Entonces, eso es justamente porque yo puedo estar más o menos de acuerdo que justamente iba a esto como la profesionalización y la mejor gestión y gestión eficiente del Estado. ¿Y de cuántos son los mayores ingresos? No tengo la respuesta, pero creo que cualquiera podría. Hay que tener cuidado igual con eso. Uno puede pensar. Que es cierto, nosotros en el C hicimos el ejercicio y nos dio algo parecido. Que ese dato es con el año 2023. Cuando uno toma 2024, ya el uruguayo mediano y en general los ingresos sí están por encima de 2019. O sea, con los datos de 2023 se ve eso que planteaba Yael, que el 95 se podría decir que perdió ingresos. Pero cuando uno tiene los datos de 2024, ya se ve que el uruguayo en general recuperó ese dinero. Lo que sucede es que no tenemos los datos todavía de 2024. O sea, tenemos unos datos parciales de 2024 que se toma año cerrado. Pero es verdad lo que dice, que es hasta 2023. Este año también ha habido mayores salarios. Pero bueno, es eso también de cómo, si uno no genera ciertos incentivos, lo que terminan ganando salarios son siempre los mismos por esta lógica acumulativa que genera el capitalismo. Entonces, hablando justamente de Hayek y los mecanismos de mercado, eso puntualizar, que si uno no presta atención a cómo se dan las lógicas de mercado, si uno no tiene un Estado detrás que genere incentivos, de nuevo, que genere respeto de los contratos, garante, los que terminan ganando salario, los que terminan perdiendo salario, puede terminar pasando estas cosas que entiendo, no son socialmente deseables. Sí, por supuesto. O sea, igual vemos los países con mayor libertad económica y son los que tienen mayores ingresos la gente que menos tiene. De hecho, hay un estudio, ¿no?, donde compara los países más reprimidos con los países mayor libertad económica, y los pobres en los países reprimidos son 7 veces más pobres que los pobres en los países con mayor libertad económica. Entonces me parece que apostar por el mercado muchas veces, porque claro, acá también hay otra cuestión de que
cuando hablamos de mercado, hay el cuco, ¿no?, de las empresas, porque en Uruguay también son siempre las mismas empresas, y cuando se trata de abrir el mercado, en realidad lo que hacen es darle algún beneficio a las propias empresas que ya están instaladas. Entonces no llegan nuevas inversiones. Pero cuando hay una libertad de competencia real, como hay en otros países, podemos poner el caso de Luxemburgo, que es el país más rico actualmente, que tiene menos de 1 millón de habitantes, porque dicen a veces que los países chicos no podemos hacer estas reformas, o mismo Irlanda y Nueva Zelanda, que tienen alrededor de 4 o 5 millones de habitantes, vemos que las decisiones fuertes de la economía no están intervenidas por el Estado. Y bueno, hay países, que directamente no tienen salario mínimo. O sea, esta intención, que yo creo que es de buena fe, de aumentar el salario mínimo, porque hay ese miedo atrás de que, que puedan pagar por debajo de lo establecido, crea muchas veces las condiciones de que no haya empleo, ¿no? Los países que muchas veces por buena fe quieren aumentar el salario mínimo, a tal punto de que no hay nadie que esté dispuesto a pagarlo por ese trabajo, terminan trabajando o en negro, como pasa en Argentina, o directamente habiendo mayor desempleo. Entonces hay que tener cuidado con eso también, porque si es por buena fe, el salario mínimo que esté en 60.000 pesos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, para aplacar la pobreza, tú lo que propones es volcarnos hacia la libertad económica. O sea, a mí lo que más... Por ejemplo, Luxemburgo. Sí, a mí lo que me ha demostrado por las estadísticas generales son esas. Es ir por la apertura económica total, que ojo, no es el beneficio a la empresa. Porque muchas veces acá se ha aplicado, sobre todo en América Latina, que cuando hablan con el discurso del liberalismo, de libertad económica, es darle beneficios a los amigos empresarios y darle una especie de monopolio a esas empresas. Sí. Entonces después no hay una libertad económica real, no hay una competencia libre. Yo lo que digo es que haya una libertad en serio, y si tienen que perder lo más grande con los más chicos, me refiero en términos de empresas o calidad de empleados o de inversiones, que pierdan. Digo, acá me parece que lo que da el capitalismo es eso, que pueda progresar todo el mundo. Entonces, hoy en día se corre mucho riesgo de que, ¿viste?, cuando las ferias, por ejemplo, que quieren controlar a los supermercados mayores porque tienen miedo de que pierdan clientes. Libertad económica. Bien, por aquí, Nacho. Sobre lo que decía Enzo, yo hice el ejercicio de comparar el índice de libertad económica de Heritage y los datos que tiene el BID de pobreza, y cuando uno grafica en un gráfico simple de puntos, la tendencia de que a más libertad económica, menos pobreza, es muy clara. O sea, hay una correlación clara entre mayor libertad económica y menos pobreza, lo que creo que en esa línea favorece un poco esta idea del capitalismo, y de que el capitalismo ha sido una máquina de sacar gente de la pobreza. Porque sobre todo cuando uno tira la serie muchísimo más para atrás de los niveles de indigencia, los niveles de pobreza, hasta el siglo XX, muchísimo más para atrás, o sea, el gráfico es contundente en el sentido de que a partir de la revolución industrial y de muchos cambios que se han dado del progreso de la sociedad, la pobreza se ha reducido drásticamente. Y en ese sentido, creo que Uruguay debería apostar por ampliar mecanismos de mercado en su economía. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando una sociedad tiene muy presente el Estado, lo que pasa con el Estado es que cuando el Estado se equivoca, no hay no hay ningún mecanismo de corregirlo que no implique daño en las personas. Por ejemplo, acá nos pasó que ANCAP tuvo un déficit gigantesco durante muchísimos años, y el mecanismo de corrección fue capitalizarla en el Senado con 600 millones de dólares. Cuando, por ejemplo, si eso hubiese pasado en una empresa del sector privado, pongamos el mismo rublo, la Shell, la empresa se hubiera fundido y hubiera dejado de estar en la economía y perder su actividad. O sea, cuando los errores del Estado son muchísimo peores que los errores del sector privado. Por eso es importante que el Estado intervenga menos para evitar cometer estos errores. Perdón, acá no comparto profundamente con ninguno de los dos. En primer lugar, voy medio en orden. Con Enzo no estoy de acuerdo con esto de que la liberalización económica necesariamente nos va a hacer a todos progresar. No, entiendo que no necesariamente Uruguay tenga que subir o bajar impuestos. Y ahora, justamente respecto a los casos que tú decís, Irlanda, por ejemplo, que es uno de los casos que tú mencionaste, sí, que está muy bien puntuado en este índice de liberalización económica,
cobran muy bajos impuestos. Tienen una tasa de impuestos que es bajísima a nivel global. Esto hace que muchas empresas instalen su casa matriz ahí y tributen con esos impuestos. O sea, muchas empresas lo que hacen es pagan la mayor porcentaje de sus impuestos en el lugar donde ponen su sede, en este caso Irlanda. ¿Qué sucede? Ponen su sede ahí, pero no necesariamente generan actividades productivas en Irlanda. Por eso uno puede ver que el desempleo o el salario de los irlandeses es alto. Perdón, el desempleo es alto y el salario de los irlandeses es bajo. No es así. Sin embargo, es así. Irlanda es muchísimo más grande que nuestro. Sí, sin duda, está muy inflado. Pero entonces, si el PBI es tanto más alto, ¿por qué el salario y el desempleo no acompañan? El PIB per cápita. Sí, si el PIB per cápita es más alto, que yo entiendo que está inflado, justamente por esto de que las empresas están tributando, están instaladas ahí, pero solo tributan, porque en muchos casos están dispersadas por otros países. ¿Por qué el desempleo es tan alto? La empresa siempre tributa donde hay actividad económica. O sea, si a otro país donde hay actividad económica, tiene que tributar en ese país. O sea, no es que tributa solamente en un país. Pero tributan mayormente donde tienen su casa matriz. No necesariamente. Sí. No, porque si yo hago una actividad económica en Estados Unidos que me requiere mayor empleo que la donde tengo la casa matriz, voy a tributar más en Estados Unidos que en Irlanda. No, pero hay un montón de los impuestos que tú pagas que se asocian al lugar donde tú estás instalado. Por eso en Irlanda vas a ver un PBI inflado porque hay muchas empresas que están instaladas. De nuevo, están los datos, pueden fijarse cuánto es el salario de las personas irlandesas y el desempleo. Tributan siempre donde haya actividad económica. Si ellos realizan actividad económica en otro país, tributan en otro país también. No es que yo instalo en Irlanda, no tributo en ningún país. Sin duda, pero tributan una parte enorme de sus impuestos en el lugar donde tiene instalada su casa matriz. Sí, como en todos los otros lugares. La proporción que tributan en donde tienen la casa matriz, más allá de si desarrollan más o menos actividades productivas que generan derrames, pero a raíz es mayor a otra. O sea, a raíz de que así es la tributación global. Por eso los países de la OCDE están impulsando un impuesto mínimo global, de forma que todos los países tengan que impulsar eso y no haya países que necesariamente bajan los impuestos solo para que se instalen las empresas. Porque ¿qué pasa? Si no, Irlanda genera concesiones con las empresas grandes que hacen que exoneraciones tributarias porque yo tenga instalada mi generación matriz en otro país. Pero no significa que esa exoneración sea la regla. Digo, eso es la excepción cuando hay empresas grandes. No necesariamente. En Irlanda cobran impuestos muy bajos para que las empresas se instalen ahí, pero eso no genera derrames positivos en la economía. Simplemente infla el PIB, pero de nuevo, uno puede ver estos indicadores de mercado de trabajo. ¿Cuánto ganan los irlandeses? Si lo puedes comparar con los otros países de la Unión Europea, que capaz que no tengan un PBI tan alto. Pero y entonces, ¿por qué tienen mayores salarios? ¿Por qué tienen menor desempleo? Igual, otro ejemplo que uno puede ver es el caso de España, por ejemplo, que recientemente subió el salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Lo subió fuertemente, creo que estaban 600 euros, pero bueno, lo subió fuertemente y el desempleo no para de caer. Entonces, esto también cuestiona las lógicas más ortodoxas de la teoría económica. El desempleo para caer, pero porque ha aumentado el empleo público drásticamente en España. Los últimos 2 años el empleo público ha crecido de manera abrupta, no quiero decir exponencial, porque realmente no aplicaría para matemática, pero entonces hay una falla, porque el desempleo aumenta porque el empleo público aumenta, no porque el empleo privado aumenta. O sea, ahí hay una correlación equívoca. No estoy de acuerdo, pero bueno. Pero son los hechos. O sea, no ha habido mayor generación de trabajo privado, sino público. Por eso disminuyó el desempleo. Igual que creo que nos estamos quedando con los casos particulares, sino con la tendencia. La tendencia es... Igual pasa al siguiente. Esa más PBI que per cápita, o sea, eso es factual. No hay duda que, generar ciertos incentivos y mecanismos de mercado es positivo, pero tenemos que asegurar que esos también generen derrames para positivos. Generan derrames positivos para la sociedad y para el país donde vos estás trayendo inversión. No simplemente generar zonas francas para que se instalen las empresas y no tributen. Concuerdo, 100%. Y después al segundo punto, que era el que hablaba Nacho, tampoco estoy de acuerdo en el sentido de que necesariamente las empresas privadas, si fracasan, no generan daños para la sociedad o la sociedad no termina dando su daño. La crisis del 82 de Uruguay, que es una crisis financiera, tuvimos que salir a rescatar bancos. La crisis del 2008 en Estados Unidos, se tuvo que salir a rescatar bancos que estaban haciendo las cosas muy mal. Muy mal. Y con agencias calificadoras de riesgo, con otros mecanismos que también fallaron, mecanismos de mercado, sector privado, y se fue a rescatar esas empresas, esos bancos. ¿Y por qué se los fue a rescatar? ¿Por qué se fue a rescatar esas empresas del sector privado que el público no tenía que ver? Se fue porque tenían un impacto en la sociedad, que si se caían esos bancos, que se perdían todos esos puestos de trabajo, eso iba a impactar en la economía muy fuertemente. Eso pasa a veces con las empresas públicas.
Puede pasar también si una empresa pública le va mal. Pero eso no es verdad que solo las empresas públicas se le va a rescatar. De nuevo, la crisis del 2008 es el ejemplo más claro. Es la crisis del 82 con los bancos que tuvimos que salir que se salió a comprar a un precio muy alto y que aumentó la deuda externa de forma enorme. Son ejemplos. Creo que hay que entender también cuál es el impacto social que tiene o no. Y si son empresas públicas, de nuevo, tenemos que apuntar a que mejore la calidad de esas empresas públicas. Ahí está la agenda. Pueden leer las entrevistas de Gabriel Odón y cuáles son las principales propuestas del Frente Amplio, cuáles son sus principales propuestas. Él apuesta a mejoras en la eficiencia del sector público, no transable. O sea, hay cosas y mecanismos que tenemos una tradición, creo que también Nacho decía, ballista, profundamente estatista, de hace muchos años, de cierta estabilidad, que eso genera muchas ventajas, que creo que es importante, da estabilidad, pero también tenemos mecanismos que han quedado desactualizados y que hay que ir corrigiendo y mejorando. En eso no tengo la menor duda y acompaño. Creo que hay que apuntar a ser más eficiente el Estado, siempre actualizándolo, porque las lógicas de la sociedad cada vez presentan cambios más rápidos, pero eso no necesariamente quiere decir una liberalización económica indiscriminada simplemente para atraer inversión extranjera directa que no necesariamente tribute. Las personas que más ganan en el mundo están en Luxemburgo, el país más libre económicamente. En su momento era Hong Kong. Pasa que después la dictadura china usurpó el territorio de Hong Kong, entonces cayeron de vuelta en algunas trampas del estatismo. ¿Y China hoy está peor que antes? Pero ¿en qué sentido? O sea, en general, la sociedad. Pero escucha, haciendo dictadura con países que son sumamente ricos, obviamente le va a beneficiar también a la caja y al tesoro del Estado. Entonces, así también, obviamente que le va a ir mucho mejor. Pero yo lo que digo es, tomemos los 5 primeros países con mayor libertad económica, tomemos el Uruguay, que tanto decimos que así está bien, mejorando algunas cositas, y digamos dónde queremos trabajar, cuánto queremos ganar, dónde queremos tener la salud, dónde queremos tener la educación, de qué países, si de los países promedio o bajos en los países reprimidos económicamente, o de los países con mayor libertad económica. Es fácil porque nosotros podemos discutir teóricamente, vamos a los hechos y dónde queremos nosotros tener los ingresos de qué país, de los que tiene Luxemburgo o los que tiene Uruguay o los que tiene el Congo. O sea, la cuestión es fácil de entender cuando me parece que vemos una correlación directa entre las ganancias, entre la pobreza y entre el índice de libertad económica. Suiza es otro ejemplo. O sea, yo me puedo cansar de tirar ejemplo de los países que tienen mayor libertad económica y que tienen menor pobreza y que tienen menor indigencia, porque bueno, en Luxemburgo es cero la indigencia. Entonces, digo, hay una correlación directa. Cuanto mayor está el Estado, es verdad que el discurso es mejor, porque el Estado garante y que aportar a los que menos tienen y ayudarlos y progresar y demás, pero en los hechos no es lo que sucede. No, comparto. Creo que donde está el Estado, creo que los principales países que tienen estado de bienestar fuerte es donde los ciudadanos realmente disfrutan los beneficios de esto. No necesariamente por tener un PBI per cápita mayor, uno disfruta una mejor seguridad, una mejor educación, una mejor salud. Creo que, pero por ejemplo los países de la OCDE que tienen una presión fiscal, impuestos bastante por encima, no solo en América Latina, sino que Uruguay, tienen un estado de bienestar fuerte, tienen una economía que funciona mejor que la nuestra. O sea, no necesariamente los países por cobrar menos impuestos o por tener una mayor liberalización, los ciudadanos gozan una mejor calidad de vida. No, pero por eso también están los índices de desarrollo humano que tienen la correlación con el índice de libertad económica. Los mayores IDH generalmente están situados en la mayor libertad económica. Y hay un tema de orden de causalidad, ¿no? O sea, cuando muchas veces se habla, el ejemplo clásico son los nórdicos. No es yo armo un estado de bienestar y me hago rico. Es yo me hago rico con políticas muchas veces pro mercado y después porque la sociedad me lo pide y si la sociedad lo quiere, está bien, armo un estado de bienestar. Pero el orden de causalidad, en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta Suecia, Noruega, todos estos países que sirven como mucho de ejemplo y se usan mucho cuando se habla del estado de bienestar, porque la realidad es que funciona muy bien el estado de bienestar. El orden es, primero me hago rico, después las necesidades de la sociedad me exigen destinar más dinero a mejores servicios. Claro, la reforma del 80. Sí, es así. O sea, yo tengo estudiado nomás Finlandia y Suecia, pero tengo entendido que todos los países nórdicos tienen la misma base, pero tienen la mayoría de la tributación de ellos son los impuestos individuales. Los impuestos a las empresas son casi cero. Casi nulos, realmente. Y yo no comparto igual que tengan un fuerte impuesto a individuales o personales porque tampoco los avalo, pero bueno, tienen un IVA muy grande y tienen impuestos también a las personas que hacen distintos beneficios del Estado, pero los impuestos a las empresas propios son casi nulos. Bien, chicos, estamos llegando al final del programa.
Les propongo, quizás arrancamos contigo, Enzo, una conclusión final de esta temática. Un cierre. Sí. No, lo que decía en la charla, yo creo que todos acá tenemos la visión de que queremos que todos estemos mejor, ¿no? O sea, que el ciudadano mejore y que tenga mejores también alternativas para la situación en la que está hoy en día. Me parece que a la luz de los hechos y a lo que me ha dicho también la teoría es que no hay otra solución que no sea la del mercado. El Estado, cuanto más interviene en la economía, mayor daño hace. Y bueno, me parece que lo que habría que hacer es seguir los ejemplos de los países que ya lo han intentado, los países que ya han hecho reformas pro mercado. El claro ejemplo es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenía los mismos estándares que en el 80 que Uruguay, y sin embargo vemos a hoy en día cuáles son las estadísticas, y me parece que tenemos mucho que enviar a Nueva Zelanda. De hecho, muchos uruguayos se van a trabajar allá. Entonces, a conclusión final, me parece que tenemos que todo apostar por mayor mercado y menos Estado. Bien, y a él te invito con una conclusión final que estoy ahí negando mientras Enzo hablaba. Mi conclusión final es bastante contraria. Bien. Justo el caso de Nueva Zelanda, parte de su mejora, pues se compara bastante a Nueva Zelanda con Uruguay porque tienen muchas características parecidas. Entonces, ¿qué hace hoy que Nueva Zelanda sea tanto más rico que Uruguay? Y una fuerte explicación son las instituciones que tiene Nueva Zelanda. Instituciones que en Uruguay, durante gran parte del siglo XX, no funcionaron del todo bien. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que, a ver, ¿cuál fue la experiencia en Uruguay de las políticas de liberales o de liberalización de la economía? ¿Fueron positivas o fueron negativas? Yo tengo una década del 90 que hubo crecimiento económico y los salarios reales no crecieron. Tengo el periodo de gobierno Valle, por respeto a la crisis del 2002, me parece que no es del todo positivo analizarla, una mayor crisis del Uruguay, pero no fue un periodo económico bueno, no fue un 40% de pobreza. Otros mecanismos que no se utilizaron que pueden haber paliado la pobreza. El último periodo de gobierno, que de nuevo tuvimos pérdida de salario real durante 40 meses. 40 meses. Y hasta 2023, o sea, hasta el último dato que tenemos hoy, 2024, porque los datos salen un año después, es que el 95% de las personas perdieron salario real. Solo el 5% creció su salario. Y venimos, o sea, en relación al periodo de gobierno anterior, el desempleo era menor el periodo de gobierno anterior. Y el desempleo durante el gobierno del Frente Amplio estuvo por debajo. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de liberalización en Uruguay? ¿Fue positiva o fue negativa? Se implementó varias veces, en varias etapas. Tenemos los 90, tenemos el primer gobierno de los 2000, tenemos el último gobierno que introdujo ciertas lógicas más de mercado menos protegido y ninguna es positiva. Los 15 años de gobierno que crecimos se implementaron medidas que fomentaron el mercado. Esto no es Estado o mercado, no, son las dos. Es un Estado que funcione potentemente. Creo que la discusión que deberíamos darnos, que la discusión que es más propositiva es hay que mejorar los mecanismos por los que funciona el Estado, que siga promoviendo y estimulando la lógica de mercado, que se sigan asegurando derechos, que se siga promoviendo la inversión, por supuesto, pero que eso genere derrames en la economía, porque en definitiva la economía es una ciencia social y nosotros estamos atados a que los objetivos sociales mejoren. Bien, por aquí Nacho, tu conclusión final. Va a ser parecida a la de Enzo. Creo que hay que recalcar sobre todo esto que veníamos hablando hace un rato, de que universalmente los países con más libertad económica, con más índice de libertad económica, son todos menos pobres, más ricos, marcan mejor en los índices de desarrollo humano, marcan mejor en índices de desigualdad. Eso como primera instancia, y tener en cuenta que la intervención del Estado en el 90% de los casos es negativa. Es negativa en el sentido de que no existe forma de control salvo la expansión del mismo, como planteamos antes, por ejemplo, con el caso ANCAP. Entonces, me parece que esos dos puntos son los clave de entender al Estado como un elemento distorsivo en muchos sentidos, y sobre todo tener en cuenta las tendencias internacionales que los otros países han llevado a cabo, y de cómo los países más ricos son a su vez los países más libres y con un Estado menos presente. Bien. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo a la mesa, pero preguntarles cómo pasaron, Nacho. ¿Bien? Bien. Fue un gusto participar. Muchas gracias, me parece que es una instancia muy
propositiva y bueno, lo importante igual es debatir y encontrar puntos de contacto que creo que los hay. Me encantó escucharlos hoy a él y a Nacho. Muchas gracias por venir. Gracias a Vale por conducir. No, la idea es esta, justamente invitar a jóvenes para que intercambien y pese a que estén en las antípodas, creo que lo lindo es escucharnos. De eso se aprende mucho y bueno, podemos seguir avanzando. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por estar ahí presentes. Suscríbanse al canal de YouTube Vértice-Uy, también en redes sociales, Instagram, creo que TikTok. Y bueno, muchas redes más, que no me acuerdo, pero nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias. Gusto. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire.